Hola, mi nombre es Jesús Sepúlveda. Junto con mis compañeros Branfile Mendoza, Luis Salazar y Hugo Mora vamos a hablar sobre el artículo Neuromecanismos del SARS-CoV-2, una revisión. Este artículo fue publicado el 16 de junio del 2020 en una revista llamada Frontiers in Neuroanatomy y es un trabajo de tipo observacional descriptivo que contiene la información obtenida de otros artículos con la literatura actual para junio del 2020 e indican el potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2. También en este artículo se describen los circuitos neuronales que son potencialmente afectados y el papel en el progreso del COVID-19. Además, en este artículo se proponen estrategias para comprender, diagnosticar y tratar los síntomas neurológicos del COVID-19. Finalmente, se realizan diferentes enfoques para el estudio de estos fenómenos. En ese sentido, esta revisión crítica tiene como objetivo evaluar la literatura y examinar la evidencia disponible de que tiene el COVID-19 en el sistema nervioso. En los estudios epidemiológicos realizados en el Hospital Lariboisière en París, han demostrado que los pacientes con COVID-19 pueden presentar una serie de síntomas y complicaciones neurológicas como dolor de cabeza, ACV isquémico, meningitis o encefalitis y deterioro de la conciencia. Además, es importante resaltar los trastornos olfatorios y del gusto como hiposmia, anosmia, ageusia y digeusia, que sugieren la participación de los nervios craneales en el COVID-19. Bueno, a través de esta tabla vamos a comparar los síntomas neurológicos más frecuentes en los pacientes con COVID. Entonces, es una tabla tipo 2, la cual se encarga de englobar todas las estadísticas de los pacientes diagnosticados con COVID-19 y los síntomas neurológicos que esta presenta. Entonces, nos va a registrar cuáles son estos síntomas y nos va a dar el número de veces que se repiten estos síntomas en porcentaje. Entonces vemos que los síntomas más repetidos son la geusia y la anosmia, la geusia con hiposmia, el mareo, la digeusia, y esto nos puede intuir que el COVID-19 afecta neurológicamente a los pares craneales principalmente. Luego vamos a tener una interpretación de la neuroinvasión relacionada con el SARS-CoV-2 y los principales síntomas neurológicos. Entonces, para ello vamos a citar un artículo publicado en el Diario Médico Americano en marzo del 2020, en donde consiste en un artículo analítico observacional que se encargaba de ver las características clínicas de 138 pacientes hospitalizados diagnosticados con COVID en la Universidad de Wuhan, China. Ellos se encargaron de distribuir a estos pacientes, de ver la frecuencia con la que se repetían los síntomas neurológicos, con el objetivo de ver las características clínicas de esta enfermedad, llegando a una conclusión de que el 91% de estos pacientes presentaban afecciones en la vía olfatoria. Y para llegar a esta conclusión tomaron muestras de laboratorio, análisis epidemiológicos, análisis clínicos y diferentes mecanismos por el cual ellos se dieron cuenta del mecanismo de entrada del COVID-19 hacia las zonas neurológicas afectadas. Se ha propuesto que el SARS-CoV-2 entra a través del nervio olfatorio y llega al sistema nervioso central, al cerebro, de la misma manera que lo hace el SARS-CoV. Luigi Baira, junto con otros investigadores, realizaron un trabajo titulado Anosmia y Ageusia, síntomas comunes en pacientes con COVID-19, en lo que ellos decían que los mecanismos subyacentes a los cambios olfativos y gustativos en pacientes con COVID están relacionados con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el ACE2. Luego se demostró que el SARS-CoV-2 se unía a este receptor de proteína y permitía la penetración del virus a las células humanas. Existe una amplia expresión del receptor de ACE2
en la mucosa nasal y en la mucosa oral. Y esto sugiere que los daños ocasionados en este sitio son causados por el efecto que tiene el virus en la función del ACE2. Sin embargo, la expresión específica del ACE2 en la vía olfativa en humanos y en roedores todavía se debate y se ha explorado en varios estudios. Ruta alternativa que el SARS-CoV-2 puede tomar para llegar al sistema nervioso central. Esta ruta alternativa es el sistema nervioso entérico. Ji-Fei Chen junto con otro grupo de investigadores publicaron en abril del 2020 un trabajo titulado La presencia del ARN del SARS-CoV-2 en las heces de los pacientes con COVID-19 y decían que se ha encontrado ARN del SARS-CoV-2 y su partícula viral en las heces de los pacientes con COVID-19 y que este desprendimiento viral continuaba incluso después de haber finalizado los síntomas. Estos hallazgos sugieren una vía de transmisión fecal-oral. Mark Lammers, otro investigador, junto con un grupo de investigadores, publicaron el 25 de abril del 2020 un trabajo llamado SARS-CoV-2 infección productiva en los enterocitos humanos y decían que las células epiteliales del intestino delgado y del colon expresaban el receptor de ACE2, pero los enterocitos particularmente expresaban fuertemente este receptor con niveles incluso mayor que en los pulmones. Este mismo estudio de Mark Lammers decía que los ganglios neuronales del colon también expresan este receptor y es a través de esta vía de los ganglios neuronales a través del sistema nervioso entérico que puede llegar hasta el sistema nervioso central. De modo que el SARS-CoV-2 produce infección respiratoria, pero también puede producir infección entérica. Vamos a hablar sobre cuáles son los circuitos neuronales relacionados con la migración del SARS-CoV-2. Entonces tenemos primero que hay expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de la corteza cerebral y en el bulbo olfatorio. Entonces la invasión va a ocurrir porque este sistema olfativo lo va a transportar el virus desde sus receptores hasta sus zonas corticales a través de mecanismos sinápticos. Entonces primero vamos a tener que ocurre una adherencia en el epitelio olfatorio, luego se van a infectar las neuronas de este epitelio olfatorio y van a viajar por vía sináptica hasta el sistema nervioso central. Entonces, en esta diapositiva vamos a observar cómo las partículas del virus SARS-CoV-2 entran a los receptores de la mucosa olfatoria y viajan a través de su vía, atravesando la lámina aquosa del etmoides y llegando a las diferentes zonas corticales de acuerdo a sus conexiones e interconexiones. Entonces los axones de estas neuronas de segundo orden van a seguir una ruta central hacia el tracto olfatorio, entonces pueden llegar al tubérculo olfatorio, a la zona de la corteza piriforme, a la amígdala, a la ínsula y a la corteza entorrinal. De acuerdo al área donde estos lleguen, que también estas áreas expresan el receptor AC2, se van a manifestar los síntomas. Por ejemplo, si llegan a nivel de la amígdala, vamos a tener alteraciones a nivel emocional. Si llegan a nivel de la ínsula, vamos a tener alteraciones o deterioro de la memoria. Y así con las diferentes funciones que desarrolla cada estructura anatómica que se ve afectada. Puede ser alteraciones en la sinapsis o pueden ser alteraciones a nivel estructural de las células como tal. Y esto pues va a comprometer las funciones esenciales de la corteza cerebral. La duración de estos síntomas es importante porque como estas células, principalmente las células sustentaculares, las células basales horizontales y todas las células afectadas son de rápido recambio, entonces la manifestación de los síntomas pues va a durar lo que tarde el organismo en volver a dar origen a nuevas células. Esto es importante ya que a través de un estudio in vitro realizado por Lammers et al, los organoides intestinales humanos se infectaron tanto de SARS-CoV como de SARS-CoV-2. Específicamente, los enterocitos maduros van a expresar más 300 veces más de enzima convertidora de angiotensina 2. Y asimismo, los enterocitos proliferativos, aunque no tengan tanta enzima, tanta concentración de esta enzima, van a ser los objetivos específicos o los principales objetivos de este virus, lo cual nos puede sugerir que incluso a niveles bajos de enzima convertidora de angiotensina 2
pueden ser suficientes para la entrada viral, al menos en este tipo de células. También el SARS-CoV-2 va a tener un papel neuroinmune, y es que, según un estudio de Mao et al., tenemos que 45% de los pacientes que presentaron síntomas de COVID tenían síntomas neurológicos y tenían bajo recuento de linfocitos. Y esta linfocitopenia, a pesar de ser transitoria, al menos en el corto plazo, va a estar dada por la destrucción de las células infectadas por el virus, ya que el virión era detectable en estas células. Y esta linfocitopenia también puede estar adoptado como un marcador de gravedad para el COVID, como se describe en diferentes grupos o subgrupos de pacientes. Asimismo, el COVID ha estado relacionado con un caso de enfermedad muy famoso, que es el síndrome de Guillain-Barré, enfatizando la importancia de entender más esta respuesta inmune y sus consecuencias a largo plazo. Otro posible circuito neuronal potencial relacionado con la migración del virus SARS-CoV-2 desde la periferia al sistema nervioso central está dado por las células basales horizontales humanas ubicadas en la mucosa olfatoria, ya que ellas presentan enzima convertidora de angiotensina 2 y proteína TMPRSS2, claro, en niveles bajos. Como lo podemos ver representado en la imagen, estas células triangulares pequeñas con las siglas BC van a encargarse de diferenciarse a través de lo largo de la vida en las neuronas sensoriales olfativas ya maduras, y si estas ya fueron infectadas, pues vamos a tener entonces neuronas sensoriales infectadas que a través de la ruta transsináptica podrían llegar al bulbo olfatorio y de allí al sistema nervioso central. Se han encontrado asimismo en el cerebro humano una alta expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 en la sustancia glial central y en el líquido cefalorraquídeo, lo cual nos puede dar otra posible ruta de migración. Asimismo, hay que recordar que la integridad del gusto está dado por tres pares craneales: el nervio facial, el glosofaringeo y el vago, los cuales a través de sus ramas aferentes van a pasar por cada uno por su ganglio periférico específico y van a converger en el núcleo del tracto solitario a nivel de la médula. De allí van a hacer sinapsis, van a llegar a ascender y llegar hacia el tálamo, y del tálamo van a llegar a la corteza gustatoria ubicada en la ínsula. De aquí lo importante y destacable es el núcleo del tracto solitario, el cual va a tener relaciones anatómicas con el centro cardiorrespiratorio medular. Asimismo, vamos a tener que el tracto solitario va a inervar los músculos lisos de vías respiratorias, vasos sanguíneos y glándulas. Es importante, ya que al estar en proximidad con este núcleo, sugiere que la muerte de los pacientes con COVID-2 podría estar asociada con el daño de este. Asimismo, hay que recordar que el trigémino, a través de sus ramas aferentes en la mucosa oral, va a encargarse de la parte sensitiva, y estas ramas aferentes van a llegar al complejo nuclear sensorial del tronco encefálico del nervio trigémino, el cual, como el núcleo del tracto solitario está relacionado anatómicamente con el centro cardiorrespiratorio celular. Hay que acotar que hay una contribución potencial del sistema nervioso entérico a los mecanismos del SARS-CoV-2, y es que, según Wang et al., 10% de los pacientes hospitalizados y diagnosticados con COVID tenían síntomas gastrointestinales. En otro estudio realizado por Xiao et al., tenemos que 53% de 73 pacientes hospitalizados con COVID tenían ARN viral en sus heces, y 23% de ellos, aun cuando sus muestras respiratorias se volvieran ARN negativas, seguían teniendo estos resultados positivos en heces. Aquí tenemos una imagen representativa de células del intestino delgado, en las cuales en la parte basal tendremos los enterocitos proliferativos, y a medida que ascienden van a diferenciarse en enterocitos maduros. El siguiente punto a tratar por los investigadores en el artículo son las consideraciones importantes y explicaciones adicionales de los síntomas neurológicos relacionados con el COVID-19. Una de las posibles causas de los signos y síntomas neurológicos en los pacientes con COVID-19 puede ser la respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser ocasionada por la activación inadecuada de las citocinas y las plaquetas,
los síntomas relacionados con el cambio en el sistema nervioso periférico no han podido ser relacionados con el COVID-19. Es importante el estudio del curso natural de la enfermedad porque podría ocasionar cambios bioquímicos, clínicos y de imagen. Las estrategias para estudiar el potencial neuroinvasivo del COVID, el desarrollo del modelo animal apropiado para el COVID-19, ya que existían diferencias entre los ratones transgénicos y los ratones salvajes con respecto a la enzima convertidora de angiotensina 2 en los humanos. Considerando los microARN como posibles agentes terapéuticos contra el COVID, falta todavía bastante para el desarrollo de estas terapias y posiblemente en un futuro puedan ser usados. Y habría todavía que ver cómo ellos atacarían la proteína diana del COVID sin que ésta cambie, porque si cambia la proteína diana del COVID-19, el microARN quedaría inocuo. El grado en el que el virus causa daños en las neuronas y regiones específicas en el cerebro no se ha dilucidado aún. La inmunohistoquímica también puede ser útil para comparar hallazgos en humanos y en animales. Conclusión. Los autores del artículo llegaron a la conclusión de que todavía no se ha podido estudiar o no se han hecho las investigaciones adecuadas sobre el daño y la capacidad de afección del COVID-19 a nivel del sistema nervioso central, ni a nivel del sistema nervioso periférico, ni cómo éste afecta a los pares craneales. Se debe fomentar a la integración de diferentes tecnologías y de diferentes campos de investigación. Nuestra opinión como grupo es que el artículo está muy bien hecho. Para la fecha de su publicación, el artículo representa una investigación que era necesaria, que actualmente hay muchos de las citas y de artículos que utilizaron para la revisión están desactualizados o se comprobaron de que ya no son válidos. Pero el esfuerzo que hicieron y la metodología que utilizaron está muy bien. Nuestra opinión como grupo es que está muy bien el artículo, está muy bien hecho. Llegaron a una conclusión a la que nosotros también llegamos o hubiésemos llegado en esa época o todavía estamos llegando, porque el hecho de que el COVID sea una enfermedad que se está desarrollando no se implica que se deje de hacer investigación. Tenemos que seguir investigando y seguir rebatiendo y seguir cuestionando. Y tal vez los artículos ya están desactualizados porque como es una enfermedad en curso, pero ahora podemos darnos cuenta de que hay algunas cosas que sí se han cumplido y otras que no. ¿Cuál sería la crítica? Ellos hubiesen podido relacionar mucho mejor en grupos, utilizar artículos que relacionaran un poco más la relación entre las enfermedades, los síntomas y signos neurológicos con signos y síntomas respiratorios, y también artículos no tantos en poblaciones generales, sino más específicas sobre las afecciones a nivel de edades o grupos etarios. Esa fue la conclusión de nuestro grupo y muchas gracias.